Bueno, el modelo de decisión de 5 etapas arranca con la etapa de participación. Y la participación lo que nos viene a decir es en qué medida o cuál es la probabilidad de que un individuo o una familia haga turismo en un año. Una vez que esa familia o ese individuo ha decidido que sí va a participar en turismo, la segunda etapa en su proceso de decisión es cuánto dinero va a gastar en ese viaje. La tercera etapa en este proceso de decisión sería en ese año cuántos viajes va a hacer y cuál va a ser la longitud de estancia de cada uno de esos viajes. Esto lo hacen todos los turistas de una forma consciente o inconsciente a lo largo del año, ¿no? Luego habría una cuarta etapa, y es que una vez que ya ha decidido el número de viajes que va a hacer y la longitud de estancia de los mismos de una forma simultánea, está eligiendo también el tipo de destino al que le interesa ir, es decir, si va a ser un destino, pues por ejemplo, de sol y playa, de naturaleza, va a ser un destino cultural, ¿eh? Entonces elige ese tipo de destino y luego finalmente elige el destino en cuestión y el modo de transporte que va a emplear para llegar hasta ese destino. Estas son todas las etapas que de forma consciente o inconsciente un turista está tomando a lo largo de un año, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es entender la primera etapa, la etapa de participación, y lo vamos a hacer analizando lo que sería el mercado europeo. Y para tener una base sobre la que trabajar estas 5 etapas, vamos a trabajar sobre este artículo. El artículo se publicó en 2003, se titula Modeling Determinants of Tourism Demand as a Five-Stage Process y es un artículo teórico. Yo les he dejado el borrador del artículo en el campus virtual, pero el artículo también está disponible la versión original a través de internet y yo les recomiendo que le echen un vistazo porque yo creo que se explica bastante bien cómo funciona cada una de estas etapas, ¿no? Lo que vamos a hacer es también analizar de un punto de vista práctico la etapa de participación para que tengamos ese equilibrio en este tema, ¿no? No solo va a ser una cuestión teórica, sino que también nos vamos a poner a trabajar con el ordenador, vamos a trabajar con Stata, ¿no? Bueno, ahondando un poco más en lo que es la decisión de participación, hay que tener claro que esto es una decisión de sí o no. Entonces, esto está basado en una encuesta que se le hace a las familias y se les pregunta si en el año anterior ese individuo o esa familia pues se fue de vacaciones, ¿no? Se hicieron turismo. Y por tanto, pues puede tomar un valor 0 si no se fueron de vacaciones, no salieron de casa, o un 1 si sí lo hicieron. El modelo, por tanto, encaja muy bien dentro de lo que sería un modelo tipo Probit o un tipo Logit. Y lo que hay que plantearse también es si la decisión de participación, cuál es el abanico que alcanza, ¿no? Y me explico. Aquí tendríamos 4 tipos de participación a nivel europeo. Tendríamos una primera columna, aquí esta primera columna, lo que nos está determinando es si el individuo ha participado o no en turismo, de forma general, ¿vale? Pero esta participación se puede desglosar todavía un poco más y es todavía más rica el análisis, ¿no? Porque puede ser un análisis ya a nivel doméstico y a nivel internacional y a nivel europeo, por ejemplo. Entonces, la segunda columna lo que nos está diciendo es si esa familia ha participado en turismo a nivel doméstico. Y cuando digo a nivel doméstico, lo que quiero decir es que si ha participado en el país de residencia, si han hecho turismo en su país de residencia. También les podemos preguntar si han participado en turismo a nivel internacional, ya fuera de su país de residencia, y si lo han hecho
a nivel europeo, por ejemplo, si es algo que nos interese. Bien, podemos echarle un vistazo a algunos países y las diferencias son muy marcadas normalmente, ¿no? Un país emisor relevante pues es Alemania. Alemania lo tendríamos aquí. Y los datos de Alemania lo que nos está diciendo es que en promedio el 77% de la población participa en turismo. Esto es una cifra bastante alta y es muy interesante. Cuando nosotros estamos analizando un mercado, queremos evaluar un mercado potencial, pues como un mercado emisor, en este caso como Alemania, pues vemos que el 77% de los alemanes están participando en turismo. Esto ya es un dato muy importante a tener en cuenta. El siguiente dato que vemos aquí es que el 26% de la población, podría ser el 26% del 77%, pero no, en este caso lo hemos medido de esta otra forma, el 26% de la población está haciendo turismo dentro de Alemania, mientras que el 51% de la población está haciendo turismo fuera de Alemania. Esto lo que nos quiere decir es que es un mercado con una tendencia internacional muy marcada. Fíjense que es prácticamente el doble la probabilidad de hacer turismo internacional que hacer turismo doméstico. Y esto convierte a Alemania en un mercado emisor muy importante, ¿no? Ya no solo por esta relación de aquí, sino porque además es un país con un volumen de población muy alto y que un 77% de esa población haga turismo es muy relevante y que el 51% de esa población haga turismo internacional pues también. A nivel europeo ya está participando en un 35%. Luego también hay un porcentaje importante que sale fuera de lo que sería la Unión Europea. Esto sería Alemania. Podríamos mirar España. España está participando en turismo un 65%. A nivel doméstico es un 45% y a nivel internacional es un 20%. Luego España es un país que todavía tiene mayor peso el turismo doméstico que en el caso de Alemania, porque también las condiciones de España como destino turístico pues pueden ser también más atractivas, ¿no? A nivel europeo, en cambio, la tasa es bastante más baja, un 14%. Luego, fíjense que si se viaja a nivel internacional, lo más probable es que se viaje a nivel europeo y habría 6 puntos porcentuales de diferencia aquí que serían seguramente fuera de la Unión Europea. Otro caso interesante, y ya con este termino, sería el caso de Francia, donde el porcentaje de participación es el mismo que Alemania, 77%, pero sin embargo, aquí justamente se invierten los términos. Los franceses son el país de la Unión Europea que tienen un mayor porcentaje de turismo dentro de su propio país, un 51%, y mucho menor a nivel internacional, un 26%. Y a nivel europeo, pues un 16%. Luego esto convierte a Francia, este 77% tiene un potencial bastante bueno para hacer turismo, pero el hecho de que tengan unas preferencias por el turismo doméstico convierten a Francia en un país emisor bastante más limitado, ¿no? De hecho, solamente sería un 26% de su población la que estaría viajando a nivel internacional y esto pues la limita mucho, ¿no? Como un mercado de interés, ¿no? Entonces, la clave realmente está en estudiar y atender estos porcentajes, ¿no? Bueno, he dicho que el caso de Francia era el último, pero yo creo que estaría bien echarle un vistazo, ya ahora sí que termino con esto, a los países pequeños, ¿no? Entonces los países pequeños claramente tienen unas participaciones a nivel doméstico pues mucho más limitadas, ¿no? Pues por ejemplo Bélgica, solamente el 8% de los belgas hacen turismo perdón, dentro de su propio país. Algo parecido, todavía más extremo, ocurre en Luxemburgo, que pasa a ser directamente un 0%. Lo mismo pasa con Malta, un 7%, ¿no? O otros países pues como Holanda, ¿no? Países Bajos, un 20%, ya es un poquito más elevado. O Eslovenia, también es un país pequeño, 15%. Latvia, Irlanda. Bueno, esto también condiciona desde luego las decisiones de hacer turismo. Bueno, pues
Para terminar con la ficha de participación, podríamos decir que la pregunta clave cuando analizamos participación es: ¿ha viajado en el último año? ¿Vale? Esto sería una pregunta a nivel individual. El análisis que hemos hecho aquí es un análisis a nivel agregado, pero que parte de la decisión individual. ¿Vale? Entonces, lo que podríamos ahora es ahondar un poco más, intentar entender el por qué una familia o un individuo han decidido viajar o no viajar en el último año, ¿no? Entonces, la perspectiva que tomamos ya con este análisis de participación es una perspectiva del mercado emisor, porque a mí lo que me interesa es irme hacia el mercado emisor e intentar entenderlo, que es muy distinto a analizar el mercado ya una vez que ese turista ya ha viajado, ya ha elegido su destino. Aquí lo que estamos haciendo es, digamos, irnos hacia atrás, ¿no? Irnos hacia el lugar de residencia y preguntarnos, pues, por qué decisiones están tomando, pues, por ejemplo, en Alemania. La unidad de análisis es individual, ya sea una persona en concreto, ya sea una familia. El tiempo de análisis normalmente sería 1 año. Y el objetivo de este análisis es entender los determinantes, ¿no? Pues por qué se está viajando, qué es lo que nos está condicionando a hacerlo, ¿no? Metodologías de análisis, si normalmente miramos la primera etapa, la de participación simplemente, pues podríamos trabajar con un Probit, podríamos trabajar con un Logit. Y si en cambio estamos analizando la decisión de viajar a nivel doméstico, no podemos olvidar que una alternativa es viajar a nivel internacional. Luego no podríamos analizar de forma aislada esta decisión de esta otra. Entonces hay que tomar una visión más conjunta en este sentido y contemplar las dos decisiones simultáneamente, porque el que yo haga turismo doméstico condiciona a que yo haga internacional y viceversa. El que yo haga internacional me condiciona a que haga doméstico. Pues puedo poner un ejemplo, ¿no? El año pasado usted ha viajado a nivel doméstico, pues podríamos pensar que si te dicen que no, es por una cuestión de renta. Pero resulta que no viajó a nivel doméstico, pero sí lo hizo a nivel internacional. Luego, ese efecto renta ahí nos estaría sesgando, estaría generando un error. Entonces, para no analizar de forma individual la participación a nivel doméstico, tenemos que contemplar el internacional. Y por tanto, nos tenemos que mover de lo que sería una decisión 0-1, Probit-Logit, hacia una decisión bivariante de Probit, donde simultáneamente analizamos 2 Probit a la vez. Luego, el resultado principal que andamos buscando es el de probabilidades de viajar, ¿vale? Así que con esto cerramos la parte teórica y lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar con la parte práctica, con estos mismos modelos y estos mismos datos con Stata.